vamos con retraso e la verdad é que non podemos demorar máis, porque o concierto tiene mucha xente, allárgase, despois a xente tiene fame, e a ponéis nos repugnantes, e a non pode ser. Bueno, prometí este año, a ver si la xente va callando e acomodándose, que senón aquí há un barullo. A ver, Lizardo, non te saludei del barullo de xente que hai. Bienvenido. Atendéme, avísame a Diego Conciliar de Cultura, avisa que hai que estar calladinos agora, aí, porque senón esto é un barullo. Mirad, tócame todos os años ser un pouco repugnante, porque senón isto non se escucha. É un sitio pequeño, e a este patio de la Casa Miranda é moi guapo, pero se vi el agua, esta fonte chisca, e a suona, e entón, güey, hai una bilaterales, cruzáis los dedos. Bueno, ya la octava edición, ya el octavo año que nos axuntamos na Navidad, acaban de venir los leoneses, bienvenidos, siempre van a tenerlos también. Bueno, nada, hay mucha gente conocido. Ya el octavo año que nos axuntamos na Navidad en Concello Grao, nesta casa, neste patio, para faer de la Navidad asturiana una Navidad más asturiana, reivindicando los repertorios de aquí del país, los aguilantos, los ramos de Navidad, los villancicos, los sones tan guapos que tenemos, que no basta con recopilarlos. Porque oigan más, qué bien que Rancés, qué bien que recopiláis. Lo que se recopila, hay que cantarlo, hay que dar vida. Consuelo piensa como yo, que para eso soy cantarina. Todos los cantares que nos enseña la gente. Tenemos este año a dos mujeres naturales de Pelechosa, para las que pido el primer aplauso. Este año, como todos los años, traemos maestras y a maestros de la tradición, de los que recopilamos estos cantares. Este año toca el Concello de ayer al lugar de Pelechosa, y a dos mujeres a las que dedicamos este año un programa impresionante. Hay gente que me dice, ambas, quedamos asustados con las de Pelechosa. ¿Pero qué cantares saben? ¿Pero qué sones saben? Bueno, pues como estas mujeres, afortunadamente todavía queda gente en Asturias que tiene mucho que cantar y que contar. Y la octava edición de esta xuntaza de la Navidad en Grao. Ahora reivindicamos el repertorio tradicional de Asturias de la Navidad. Voy a deciros 4 consignas. Los del piso de arriba, allindiaime la reciella, porque si los niños corren por arriba, como ya de madera, mirad cómo suena. Mira, paticai un poco, paticai. Entonces no se siente. Entonces, los que tengan reciella, que la yindien. El que tenga hacienda, bueno, el refranero asturiano está vivo. El que tenga hacienda, que la tienda. Así que no quiero niños ni niñas corriendo, ni hombres, ni mujeres, ni viejos, ni nuevos por arriba. Quietos, formales, porque si no, suena mucho de abajo. Cruzáis los dedos para que no llueva. Hay una pila de grupos. Dice que no me enrollaba y allá me enrollé. Así que dais un aplauso para que caiga. Bueno, gente, hoy vamos a tener gente tercera ya de otros años, gente que suele venir, que nos acompaña normalmente en este concierto de los sones de la Navidad. Y bueno, son 11 formaciones, hay gente convidada, gente de León, gente de Cantabria y también de Valladolid, que van a estar el día con nosotros. Y bueno, pues para no estirarlo mucho más, porque si no estamos aquí alrededor de las 10 días con el concierto, vamos a dar paso a la primera de las formaciones. Yo, de hecho, pido al técnico de sonido que deje este micro abierto para la gente que quiera hacer presentaciones de los sus repertorios, porque así aforramos también en presentaciones. Entonces, la primera formación que va a venir hoy, de estos Astures,
que lle un grupo partiu en varios sitios, Xixón, Ubieu, que entrenen en Siero, bueno, lle un pouco así para asturianos, Entonces, dejamos con ellos y pues preste. Hai que decir que casi toda a xente que ven, como dixo Ramsés, son veceiros desta xuntanza, vienen todos os años, son de casa e a vienen porque lo pasan bien, eso digo vos lo yo. Esta xente, os primeiros que nunca fallan. Un aplauso e aquellos presentes lo que van a dar. Buenas tardes. Vamos a entamar entonces, es lo más difícil de entamar, y vamos a entamar con un villancico de Everest. Estos años que estamos viviendo, pues intentamos rascar un poco en esas grabaciones viejas que hay por ahí, y bueno, ya llevamos de 2 años que traemos alguna pieza que no está grabada o que es poco conocida, ¿no? Yo creo que hicimos uno de Fecha Ladrona para Blau, uno de Pimiago de mi pueblo, de mi abuela, y el año pasado tuvimos que hacer uno de Santiago Dados y entramos uno de Everest. Nada, el villancico ya ha sido un poco, tiene un estribillo y una cuarteta, y bueno, traemos un poco de estilo de coroquín para iglesia y demás, por la temática y demás, y además está recogido Rosa, que está aquí presente, y Gloria, lo recogieron en el año 2000, y nada, que es lo que nos presentamos ahora la primera vez. Diviértete un poco, que el amor es mucho y el tiempo es muy poco. Quiéreme, queridito niño, quiéreme, que yo te querré. Soy una pobre gallega que vengo de la Galicia. Bueno, y ahora para rematarlo, vamos a hacer el villancico de Coyote, que es muy conocido, cantó aquí muchas veces, muchos años. Alguna me parece nos tocó a nosotros, otros quedamos con los ganes, y este año que pudimos apuntámoslo para cantarlo nosotros. Conocéis lo de Xuro, que es de Coyote, y despedímonos de la actuación, damos las gracias por la oportunidad de venir a cantar aquí cosas que están por ahí a retexar, si tenemos la oportunidad de hacerlo, de dar a conocer y prestarnos un montón de mí y que siempre estén con nosotros para
paterna. Creo que tiene una cosa muy buena esto de juntar mucha xente de muchos sitios distintos, extremados, haciendo cosas extremas y que nos veamos todos aquí haciendo esto, ¿no? Esta noche nace un niño entre la paja y el hielo. Quien pudiera, niño mío, vestirte de terciopelo. Vámonos corriendo, vámonos cantando, a ver al niño que estaba llorando, muerto de frío y gritando. En el portal de Belén hay una piedra redonda donde Jesús puso el pie para subir a la gloria. Vamos corriendo, vamos cantando, a ver al niño que estaba llorando, muerto de frío y gritando. En el portal de Belén hay una piedra de tipo donde el diablo puso el pie para escurrir el pocillo. Vamos corriendo, vamos cantando, a ver al niño que estaba llorando, muerto de frío y gritando. Cuando San José y la Virgen caminaban para Egipto, en el portal de Belén allí nació Jesucristo. Vamos corriendo, vamos cantando, a ver al niño que estaba llorando, muerto de frío y gritando. La Virgen viendo Mariñez debajo de una alameda. San José fue a probarles y quemóse la lengua. Sangre de Cristo, sangre de quemaste, tú que viste fumo, ¿por qué no sobraste? Corriendo, vamos cantando, a ver al niño que estaba llorando, muerto de frío y gritando. Bueno, cuando son las 7, sigue aplaudiendo. Merécenlo. Oye, vamos a sentir cantar el estribillo, que sabemos el estribillo, a ver, vámonos corriendo. Que se note que esta champán va. Otra vez, más alto. Bueno, no está mal, la verdad que siempre lleva un placer tener al grupo que acaba de entamar esta xuntanza de Grau. Bien, ahora un grupo, Soy Panderetera, viene de la mano de Raquel, vienen de Xixón, y son también vieyes conocidos de esta xuntanza. Para les pido un gran aplauso. Buenas tardes, noches. Bueno, somos el grupo Soy Panderetera de Xixón. Nacimos de una escuela de música tradicional y tocamos unos aguinaldos y unos ramos de Nochebuena, que ya la época para ello. Vamos a acabar con un aguinaldo del pueblo de Xedré, de Carles, y vamos a ir. Una
aplauso para Sergio, que está con los micros.
Este año el Concello Grao, bueno, el año pasado el Concello Grao creóse otro grupo que enriquece el panorama de la música tradicional del Concello, llámanse La Flor de Grao, y el primer año que vienen a esta xuntanza como La Flor de Grao, y estos xogan en casa, así que recibirlos como se merece, que son del Concello. ¡Puxa Concello Grao! Non sé que siento en el alma cuando en ti pienso, niñín. Pues vete y probe, contento, non lo entiendo, non, bonín. Al mirarte nesas payas, con ese frío que fai, al ver la xela tan gorda que todos os días cae, pensando en ti tiemblo toda sin poder remediar. Pues non sé, como ese frío y es capaz de soportar. Yo que no sentí
Bueno, xente, está prestando o uso? Sí, vamos a más, así me gusta. Pues nada, viendo lo bien que lo que hicieron con los sabores de boca que nos dejaron agora la flor de Drau, vamos a recibir a outro grupo desta xente entusiasta con la música tradicional asturiana. Con todo, pero con el repertorio de la Navidad, vívenlo tanto como yo o más. Y eso es lo que presta a mí, lo que disfruten. Esta xente viene del Concello Jiménez, nunca fallen, siempre están ahí para todo lo que les pedimos. Y pedimos un fuerte aplauso para recibir a El Corriello La Pandorga de Vivenis. por brindarnos este escenario tan guapo. Aquí, bueno, somos mujeres y hombres de casi casualidad, ahora interpretamos las mujeres, ahora van a interpretar los hombres una recogida también en Melendreros, hay una parte a Celo y a Aurelia, y allá van, que pensaros, que lo parece muy bien. No hay mucho que canten, pero hay lo
Y Pablo a la gaita y el nuestro maestro al corazón. Estoy nerviosa, no es tu maestro de percusión, sino que yo también. Esto que acaban de cantar estos paisanos, Revimelis, cuidado, que hay un romance importante de la tradición, fosilizado en la cultura asturiana, bellas veces como cantar de aguilando. Está por ahí David Álvarez Cárcamo. ¿Dónde estás? David. David detrás de la columna. ¿Qué romance acaban de cantar estos paisanos de Revimelis? Bueno, esto es lo científico, En asturiano decimos allá arriba, muy arriba, están haciendo una capilla, pero científicamente yo lo que acaba de decir David, al que pido un aplauso, un gran experto en la comunicación. Un romance recopilado en Menderos. Esta gente del Corriello, la Pandorra, tiene doble mérito, porque tienen gran respeto y gran precoro para con la lengua asturiana. Por eso aplaudo.
na xuntanza de grau? Que é o que máis gusta? Cando cantan más? No. Lo que más gusta en la xuntanza de grau no ya cuando cantan más, ya cuando presentamos algún paisano, alguna paisana, como digo yo, de los de verdad, de los que tienen que aguantarnos a Lisardo cuando iban a recoger, o a tanta xente desta sala, o a David, que lo tenemos aí de León, o a Rancés, o a mí, o a Consuelo, a que hai tantísima xente que fito que fai traballo de campo, menos mal Asturias. Había de facerse máis, sí, pero o que está fecho, bendito sea. Bueno, pues esta xente que nos tiene que aguantar cada vez que picamos a la puerta, que los mareamos, que las mareamos. A ver, ¿cómo es este romance? ¿Cómo es aquel cantar? Acordarás de tocar la pandereta, este cuento, esta gente que tanto nos aguanta, pero que tan gustosos y a tan gustosas nos recibe y nos atiende. Todos los años tienen un representante, una representante. Este año, 2 representantes de pura raza de Felechosa, que ya, como digo yo, de las del Frío Baixo, de las del Frío Baixo, 2 mujeres, 2 hermanas de Felechosa. Este año dedicamos un programa impresionante, no lle por traeros la pelota, y que fue un programa que impresionó de ese repertorio que sabéis de la madre y de tanta gente, y un repertorio que no se conoce, que estáis siempre encantadas de cantarlo, de contarlo. Y este año, Rancés y yo dijimos, ¿a quién llevamos este año a grado de embajadoras de la cultura tradicional? ¿A quién llevamos de la voz del pueblo? Albina y María, de Felechosa. Tengo que decir, Albina vive en el Pino, un poco para abajo, pero son de la parroquia. Un aplauso. Bueno, tengo que deciros, venía aquí por la parte de atrás con tirado que estamos en Ribayolo. Bueno, son hermanas, saben romances, saben villancicos, saben aguilandros, saben cuentos, tienen un asturiano que es patábara, una variante de la parte alta del Concello de ayer, pronuncian la che como naide, Inchi mató a Inchi por la fodi Inchi po. Yo digo más. Inchi mató a Inchi por la fodi Inchi po. Los de Grau quedasteis como estabais. Pues pensáis que vosotros que faláis asturiano como naide, para que veáis. Bueno, un aplauso, la verdad que... Bueno, estamos improvisando porque cuidado que Albina, para los villancicos, como manda la tradición, tocan las castañuelas. Cuidado. A mí tocan la pandereta. Entonces, como dicen los talleраnos, baixoren a grao, a recitar, a cantar, a aguantar ambas que las marean, pero sé yo que lo están pasando bien. Muy agradecido de la familia, que cuando una familia y colaboradora presta el doble. Y entonces, tengo que deciros que este año un grupo, me parece que el grupo Xerito preparó del repertorio del programa, ¿sentís bien, preparó del repertorio del programa un villancico de los que cantoren del programa. Estamos
vamos como a misa, sentimos lo primero, el villancico. Si vos parece, vamos a aplaudiros para calentar. Esto es muy importante, hay que grabarlo bien. Bueno, ya que tengo que sacar, pues vamos. El que lo lleve salta, vamos. Cuando queráis. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va. Camina para Belén hasta llegar al portal. Ven, pastorcito, ven, al rey del norte no se han nacido ya. Los pastores que supieron que el niño estaba en Belén, se dejaron las ovejas y apretaron a correr. Ven, pastorcito, ven, al rey del norte no se han nacido ya. Todos le llevan al niño, yo también le llevaré. Con una buena manteca y el grano de rica miel. Ven, pastorcito, ven, al rey del norte no se ha nacido ya. Todos le llevan al niño, yo también le de llevar. Una piel de lana fina para poderlo tapar. Ven, pastorcito, ven, al rey del norte no se ha nacido ya. Pero la Navidad, la tradición asturiana de la Navidad, también la leonesa, entiendo, recítase. Cántase, pero recítase. A mí Salgallo, y decimos echar versos. En esta zona dice mucho, yo de neña, tocóme echar de neño un verso para mi Salgallo. Dale, déxalo que ya, después total, que claro, tenemos una recitadora, Alvina, el verso que echaste de Navidad, la poesía, una poesía de Navidad, porque el hecho se dice la poesía, y ya lo decimos un verso, para que veas. Pero no, tenemos razón los del lado, Bueno, atendéis. Vamos a ver si se siente bien, Sergio, para recitar, agarra bien la boca, igual que no hay más. Además, para recitarlo ella, pasa un poco. Bueno, atención, esta poesía es guapísima. ¿Dónde vas tan de mañana con este frío que fa? Voy a ver a la Zagala, Cristina la de Bastián. ¿Hay novedad en su casa? Enfermo de algún está. A Dios gracias, todos ellos de salud buenos están. ¿Y por qué madrugaste? Quiero por ella saber si lo que dicen del pueblo debemos o no creo. De ficio será una trona. Eso sí que no, mujer. Cuentos de bruxas o encantos de seguro de ser. Son la verdad lisa y llana, dilo el pastor Rafael. Hice, y un poco usted. Hice, y un hombre de bien. ¿Qué te contó su fulano? Lo que sucedió en Belén. Una catástrofe, el nacimiento de un rey. No digas más tonterías, que en Belén no puede hacer. Que nunca hay ningún palacio, ni hospedarse ningún rey. Tú estás muy equivocado, muchos son los que hay afuera. Entre ellos Marica la de Prolón, Sebastián de Camilo, Roque y Julia de Pibida y el gaitero Piricó. ¿Y a dónde pudieron ver a ese recién nacido? Mitín en una cueva y tiritando de frío. En una cueva un gran rey. Esos son machadurías.
Eso son habladurías, eso y el tiempo perdido. Un rey, vuelvo a decirte, que tiene inmenso poder en los cielos, en la tierra y en todo lo que piense. Si no sueñas, y eres boca, que es para a mí también. ¿Leíste alguna vez el libro de Profecías? Que en se anuncia que en Belén será un rey, que es rey como sopar. Si es de verdad un rey, ¿cómo soy yo para nacer esa moral tan propia? No lo soy a comprender. Del mundo reina el orgullo, la humildad no se la ve. Los hombres con su soberbia no la quieren, ¿sabes por qué? Pues porque Dios la detesta, ella la causa de tantos y tantos males que la humanidad cree. Jesús vino al mundo a ensalzar la pobreza y a besar la cabezota a los que aman la riqueza. Yo pienso que mañana ven, cuenta conmigo, ¿sabes? Las manos no irán vacías, hay que llevar de comer. Yo, la cabecina blanca, yo, el corderín de Raquel, la tortilla que se nota la cantadera. No lo creas, pues sabiendo que lleva el niño Manuel, da él de muy buena gana y alegrándose también. Pues vamos a preparar estos dones que ofrecemos. Mañana ya nos veremos. Adiós, que duerme a pie. Era seguir sintiéndolas a ella, está claro. Pero como damos la Navidad y este concierto viene del repertorio de la Navidad, voy a preguntaros, si os acordáis, un pedacín de lo que se cantaba en Fe Lechosa, que recopilamos los Francés y yo a años, muy poca gente se acuerda, el cantar de los paisanos de la Aguilar. Un son impresionante que hasta pensamos prepararlo este año para traerlo Francés y yo, y no lo preparamos. Buenas horas. ¿Acordáis un poco de cómo cantaba lo de Buenas horas? Estamos, señores. Ese, y él mismo son, ese. El día de San Silvestre, para pedir la Aguilar Don Flechosa. Escucháis que son tan buenos. La postrer fiesta del año, van los hijos de los pobres, van los hijos de los pobres a pedirnos aguinaldo. Es que quieren que la dea y si no vamos andando. Bueno, a ver, baixar de Flechosa nada más para cantar dos cantares no trae a cuenta con lo que gastaron en gasolina. Entonces, van a echar un verso que igual no viene de Navidad, pero para echar un verso todo el año llevo para que se rían un poco. Ramón Confitero, que el mundo de Colaza, siempre lleva champiñuras cuando abre las casas. Un día dice que llevaba unos cuantos caramelos y era como llevo borrosa, cada uno con caramelo. Dábamos con Dios, Ramón, no me vayas a rabiar, traemos el pantalón, mete la mano y verás. Robe, me dio la mano en bolso los pantalones, pero al crucificada dijo,
Ambustera, son bombones. Ahora tócame disculpame. Este año organizamos esta xuntanza un poquillín más atropellada de la cuenta. Culpa de Ramsés, culpa mía, que tenemos más hierba que fallar. Y lo más importante de la participación de esta xente pasósenos. Y non tenemos ningún ramo flores, ninguna caixa de bombones, ningún detalle del ayuntamiento. Entonces, falando yo con el concejal de Cultura, Diego, ¿dónde estás? Está allí, está ensayando, me parece. Señor concejal de Cultura del Concello de Grao, ven para acá. Un aplauso, Diego. Con este fallo que tuvimos, que no nos acordamos de ningún ramo, ningún detalle, ninguna caja de bombones. Lo traemos aquí y ya está. ¡Ay, hombre! Dios, pero si no nos pagamos ni el gasoil. Ven para acá. Entonces, Diego, concejal de Cultura, Francés y Abbas de la TOA, emplazamos vos a venir otro día, cuando empiecen los días, al mercado de Grao y a comer xuntos, que lle lo mellor, pasar un día xuntos na Villa de Grao. Aplaudíos cuando cantamos. Bueno, acabo de decir aquí una cosa muy guapa. Muy guapa. Acabo de decir aquí una cosa muy guapa, emocionante, digo yo, bueno, ellas dan las gracias, traemos cuenta quién tiene que dar las gracias, y di, má que por deixar este recuerdo de mi madre, má que por deixar este recuerdo de mi madre. Lo merece otro aplauso. Bueno, el grupo que viene también ya de casa. Además, esto está mal al pie, nada más hay que subir la reigada y a baixar para atrás, que ya a Ubi María, vienen de Avilés, es contra Raigaño, hay los de Castellón, hay los de todos los hijos, pero de esa contorna. Un aplauso para Escontra Raigaño. Van a presentar ellos los cantares. Si María y Albina aguantan hasta lo último del festival, cantamos una para despedirnos que me presta mucho del repertorio. Quedáis con Escontra Raigaño. Buenas tardes. Bueno, no soy muy alta yo.
para final, dar las gracias a los mis compañeros por estar aquí, a Adolfo por acompañarnos siempre y un saludo y un abrazo a Marisa y Rosalén que no pueden estar aquí y nada, esperamos que os preste y feliz año. Bueno, volvemos para el Concello Grao. Volvemos para el Concello Grao. El Ronvil que acaba de cantar Escombra Regaño, tantos años veniendo a Grao, tenéis que saberlo también, ¿eh? A ver, cantáis un poco de Ronvil, a ver. El Ronvil.
Hombre, esta xuntanza tiene que valer, además de para escuchar, para ir para casa con algún son en la cabeza, ¿eh? Bueno, volvemos con el Concello Grao, con esta gente que llena el escenario, que son más que la guerra en Cuba. Mujeres por Grao, un aplauso. Nada, presentarnos un poquitín, somos muy informados, somos gente de aquí, un colectivo de aquí desde el año 1998. Tenemos un par de aguinaldos, el primero que hizo muy dentro, que hizo un maestro de las Asturias, y un aguinaldo que sacó a más aquí fuera, que sacó, no. Que muchas tardes que pasamos juntos, pues salió este aguinaldo, y un aguinaldo cumarín, que es donde vivo yo, y luego tenemos otro aguinaldo que también he creado aquí por la asociación, directo, pero bueno, tiene mucha historia tradicional también, está muy empapado de lo tradicional, así que espero que os preste. Bueno, voy a saludar a Angelina. Y se pasó la gente de parte y todo, cuidado ahí. Un aplauso para Angelina. Tenemos muy bien, y ahí de 96 años, ¿eh? Para encima de la familia también.
nos presta tener convidados y a convidadas que vienen de afuera, hasta de Bretaña, hasta de Bretaña los tenemos este año, acabo de ver. Todos los años nos presta tener convidados y a convidadas de afuera para conocer también la realidad de la tradición navideña en territorios que son hermanos como el León. Este año vienen también de Cantabria, vienen de Castilla, pero todos los años tenemos de convidados a los leoneses, aquí de la mano de Javi Alija, de David Álvarez Cárcamo, Famido Maña, de Roberto de Puente Castro, nunca sé si es Puente Castro o la Puente Castro. Puente Castro. 3 leoneses que llevan la tradición en la sangre, que saben lo que no está escrito de tradición leonesa y que nada mejor que recibirlos con un aplauso y que nos cuenten ellos lo que van a cantar, o recitar o hacer. Bueno, este está recogido en el año 88 por la señora Macrina, que es una de las grandes cantadoras que yo creo de varios años, y fue una de las que a mí me inculcó mucho todo esto y me enseñó. Hoy la voz mía no está muy bien, estoy muy acatarrado, el villancico es difícil largo, puede intentar, pero a David le gusta mucho ese villancico porque quizá no es muy conocido. Y con este villancico en el año 89 ganamos el premio de los villancicos de León. Entonces, bueno, pues vamos a cantar su Preparad los caminos, oh hijas del Señor. Preparad los caminos, que viene el Redentor. Ven, 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 dulce amor, tendrás por cuna nuestro corazón. Ven, 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 dulce amor, tendrás por cuna nuestro corazón. Hace 4000 años que esperan al Señor, le esperaban con ansia, con incesante amor. Ven, 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 dulce amor, tendrás por cuna nuestro corazón. Ven, 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 dulce amor, tendrás por cuna nuestro corazón. El niño recién nacido, de frío llorando está, y no encuentra un corazón que lo pueda callar. Niño hermoso, poderoso Dios de la inmensa bondad, con la mayor reverencia te venimos a adorar. Con la mayor reverencia te venimos a adorar. Despacito, calladito, llegaremos al portal. Tocaremos, cantaremos y el niño se alegrará.
bonito niño, yo me muero por él. Sus ojitos me encantan, su boquita también. Su madre le acaricia, su padre mira en él, y los dos extasiados contemplan aquel ser. Sí, sí, contemplan aquel ser. Una estrella del oriente, muy fulgente, se marchó en busca de los pastores que ha nacido el Redentor. Venid, pastorcitos, venid a adorar al Rey de los Reyes que ha nacido ya. Y si así os parece muy bien, santo, santo, santo es, viva, viva el niño Manuel. Vamos a Belén, pastores, que cerca está la partida. Las gentes son cariñosas, posada no faltaría. Pastores de dos en dos, cantando con voz entera, acercarnos a Belén, que esta jornada nos queda. Danden pastores, esta noche es Nochebuena, danden pastores que ha nacido un querubín, danden pastores, el niño no está aquí. Bueno, en la lista de impactados, que es un pueblo de donde es Galicia, de donde es Cádiz, que es el último de la provincia de León, por la más referencia del río Orbe, cuando se pasa a Zamora, por Orante, por Castillo, con dos iglesias, pues en la iglesia de Galicia, que está dedicada a San Esteban, Otomar, hacen una novena al niño Jesús, porque se celebra la fiesta del niño el 1 de enero, y ayer, que fue el día del niño. Y los días antes, lo que es la novena, cada día pues tiene los misterios que se llaman, para que no sepa lo que es una novena, suele ser misa, rosario y novena. Y entonces pues en el rosario cada misterio cantáis uno, etc. Bien. Y al acabar hay varios villancicos. Y cada día tiene, hay días que tienen uno y otros pues puede haber cualquiera del repertorio enorme que tienen en ese pueblo de villancicos. Pero para el día de Año Nuevo, la misa de Año Nuevo, en la que es la fiesta propiamente del niño, al ir a adorar se canta este que va a cantar el cielo. Han recuperado el ramo, que allí se llama comedia, el cantar un ramo, el cantar se llama comedia, que han recuperado del día ese del niño, el día de Año Nuevo. Es extraordinario, un ramo de Navidad que se canta el día de Año Nuevo. Un aplauso para la gente. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, se los bamborea en el portal de San Pedro. Vamos a
leoneses ancestrales, sobre todo estos repertorios de la vieja de la parte sur de León, que son de la Edad Media, Javi, que son de la Edad Media. Que digo que cuando voy allí, pero esta gente está en el siglo XII. Cariñosamente, ¿eh? Bueno, pues nada, otro aplauso para los leoneses que bien pasaron el tiempo. Del Concello Mieres, que non falta nunca, el grupo de Artusu. Aguantáis o que tengáis cara fame, queda poco, pero lo que queda allí es tan guapo como lo que visteis. Hay que aguantar, hay que aguantar. Cerráis esa puerta inmediatamente. Que no salga nadie. El grupo de Artusu. Vamos a hacer, como todo el mundo, un par de sones. El primero, que es un poquitín especial y un regalo que hizo ambas francés a una niña que no es mucho del grupo, que es Jenny, un regalo de ellos, por lo cual va a ser muy especial para nosotros hoy estrenado, que participa ayer un son de Mieres de Riquishu. Cuando llegan a Belén, toda la gente dormía y llamaron a
Bueno, estamos en la recta final, lo que queda por venir bien tan guapo como lo otro, pero este año tenemos unas convidadas también especiales que vienen de allí de los mares. Una bien de Cantabria y otra bien de Castilla, de Valladolid. Y van a cantarnos algo. Yo no sé si la de Cantabria va a cantar un aguinaldo en euskera, porque la raza trae la de Euskadi, si va a cantar algo de Cantabria, si va a cantar algo de Castilla. Sorchu, una gran panderetera cántabra, y Crista Gareja, una gran panderetera de Castilla. No sabemos lo que es el grau, que está lo mejor de la península. Porque esta gente, los territorios donde vienen, son un referente en la tradición de pandereta. Un aplauso y que nos cuente lo que quiera. Ay, que no va esto. Creo que se me oye. No pasa nada. A ver, Vale. Pues sí. A mí me conoce la gente porque voy dando la matraca por los pueblos, por Cantabria, preguntando canciones de pandereta a las mujeres. Pero pues se me ocurrió que me dijo además que si podía cantar algún aguinaldo y dije, Jolín, pues por una canción que se ha cantado en mi casa, que me ha enseñado mi madre es de Mundaca, que según dice ella es el pueblo más bonito del mundo, que está en Vizcaya, y en Nochevieja se cantaba una canción para el aguinaldo, que es casi todo el rato en euskera y un final en castellano. Entonces es la primera vez que canto en euskera ante tanta gente y tengo que decir que no lo sé, pero me lo he estudiado muy bien para que si alguien lo sabe me entienda. Pero si grabáis algo no lo pongáis por ahí que igual me perdido cuando vuelva a parar. A ver. Queremos que los vecinos nos saquen el aguinaldo. Estas cuentas son
me atropellaba, pero tenéis que darme medio minuto porque resulta que el grupo que viene ahora, Trebello, conocidos también ya de esta xuntanza, que traen todos los años unos repertorios muy bien preparados, muy guapos, pero ¿en qué año estuviste en Logroño? Del 22 representaron a Asturias en el Festival Interceltic de Logroño, na Bretaña. Bueno, tengo a Nico, un bretón, hay otra rapaza bretona, antes no sabe nada. Grupos que año tras año llevábamos la tradición asturiana a Bretaña, a Logroño. Pues yo me orgullo de tener nesta xuntanza a Lisardo Lombardía, tantos años director del festival, pero ya antes de ser director, el culpable de que Asturias sea uno de los países representados. Un aplauso para ti, al trabajo. El Festival de Logroño dio una carta de presentación de Asturias al mundo. Mucha gente que yo me encuentro en Asturias, de Europa adelante, bien porque conoció Asturias en Logroño, y esto la gente tiene que saberlo. Y el Festival Intercéntrico de Logroño para Asturias y algo muy importante. Por eso damos las gracias, Lisardo, a ti y a toda la gente, y un aplauso para el grupo Trebello. Este grupo va a acabarnos con las pizzas. Bueno, somos el grupo Trebello y bueno, ya el tercer año que estamos aquí, estamos encantados, muy gracias a Bas y a Ramón por convidarnos un año más. Y nada, vamos a hacer la presentación así muy breve, vamos a tocar un par de años de seguido, el primero que la chica, que son él, y después vamos a tratar uno que ya recordamos el año pasado, que es la reunión de las novias, de arquitectura de la. Y nada, esperamos que os presten mucho y a ver. Como le vas
Escuchándolos diréis, qué bien representaba tu Asturias aquel año en Lomeá. Pues aplaudirlos. En Grau tenemos suerte de tener tanta gente metida en la música tradicional. Eva Tejedor lleva muchos años dando clases en Grau con la Escuela de Música Tradicional. Y es la gente que va a subirse al escenario. Suenan también en casa y yo que los vi ensayar, avísoos que armanla muy gorda. Este aparato viene de ellos. Un aplauso. ¡Que viva Grau! ¡Ay, qué fiesta! ¡Que viva Grau! ¡Que Grau viva! ¡Que viva Grau toda la vida! Nosotros somos la Escuela Municipal de Música de Grau. Entonces, lo primero que queremos hacer es agradecer al AMBAS y a la Concejalía de Cultura del Grau, que creo que estaba por ahí Diego, por hacer este tipo de eventos que hacen que todos podamos divertirnos, que hacen que estemos todos juntos y que la música tradicional cada día pues sea un poquitín más grande. Nosotros vamos a cantar 2 villancicos. Uno de ellos es el Ramunadar, que es un villancico que se hizo hace poco, pero que creemos que dentro de un tiempo ya estará dentro del acervo cultural de todos nosotros, que es el Ramunadar, compuesto por 2 personas asturianas, Xavi Tejedor y Mercedes, que trabajan en el Conservatorio de Mieres, y bueno, esperemos que lo disfrutéis. Y lo dicho, muchas gracias al Ayuntamiento y a AMBAS. Y bueno, nosotros también nos consideramos eso, somos de Grau y parte de Grau, y que viva Grau. Y quiero hacer también un agradecimiento especial a Sergio, el técnico de sonido, que ha estado aquí trabajando con todos y haciendo una
que nos va a poner las fichas, que quedan 3 grupos. Está todo organizado, ¿eh? Bueno, la gente de los grupos ya estará con los vales. Cuando acabemos los conciertos, vamos para el parque de arriba, para la panera, ¿eh? Vamos a nuestras otro, como los pastores para el portal, ¿eh? Bueno, el grupo que viene casi que no necesita presentación en grado. El grupo Xeito son de casa. Con el grupo Xeito echamos a andar los aguilanderos de San Juan de Villapañada. Y con un aplauso, Grupo Xeito Mundial.
más gracias con nosotros porque somos ya hermanos y queremos darles gracias por organizar este evento y a Concilio Bravo por hacer los atlandillos, el dialecto de Italia, los villancicos tradicionales asturianos, por fusionando con la cultura tradicional y la mentalidad. Así que muchísimas gracias al Concilio de Bravo. Venga, ven para acá, vamos a cantar un adelanto que ya sonó, pero bueno, que es mi preferido, que cantó más en un discurso de la fiesta por el video en el que participamos, y luego el día siguiente son las velas y las mozas que ya lo presenta María. Así que nada, dale un aplauso para calentar y... Es que tengo miedo a taparlos. Y vamos a dar gracias a Marta Lorenzo, la gran cultura asturiana de excelencia, que nos va a acompañar ese título. Llenos de ti, amor.
Rico, dígalo. Bueno, vamos a cantar un villancico de Perechosas. Seguimos siendo xeito, neste caso les voces. Facémoslo separado, uno porque tradicionalmente yo también era así, y otro porque no entramos en el escenario. Tenemos que ver contigo grado, un escenario más grande, mira que sitio guapo, ¿eh? Ahí está. Tati, vaya, ya me lo dijeron. Ay, vaya nervios, es que ahora vamos a ponernos más nerviosos. Pero bueno, queremos hacerlo con todo respeto, y esperamos que te preste, y con toda la ilusión que podamos este villancico de la TOA, del Archivo Tradicional de Ambas, que tanto tan fácil por esta tierra. Así que, ahí va, con todo el amor de siempre. Bueno, esto está acabando, perdonad, está acabando. Quedan los peores que vamos a meter ahora 4 guerrillas, pero para rematar queda el grupo Landecha Folclor do Vieu, que también son de casa y que hay un broche de oro. Un placer cada otro año en Grao con tanta gente. Veo yo que la gente non aguanta por aguantar, vese que la gente pasa lo bien, de verdad, que hay una xuntanza prestosa. Qué orgullo tenemos venir de Perechosa, del Pino a Grao, qué orgullo. Qué orgullo que esta gente ya esté cantando un cantar de los que nos enseñasteis. Esta es la transmisión y este es el futuro que queremos para Asturias. Una Asturias con identidad. Queremos dedicado a una persona especial que también está en Grao. Muy especial porque sé que el ánimo igual no está para estar esta noche en Grao, pero sé que tienes mucho aprecio y a que vienes y adaptamos contigo siempre, sabes, Marilú del Corralín, de verdad. Gracias.
yo sé que voy estado Marilu con nos, está Rosa también con nos, que a Rosa pues prestaba esto tanto y a más que a nos. Ya queremos que teas con nos, Marilu, siempre, que teas con nos, que vuelvas a dar esa pandereta, porque sé que a Rosa ya lo que quiere y a nos también. Ya que voy a ese grado, ya muy importante. Vamos a explicar estos cantares, pero no cuentes que son guapos, porque no los ensayamos. Y ahí yo encima tengo miopía, tuve que apuntarlo, no veo lo que pongo aquí. Habrá que santiguarse. Como dice Tineo, vamos a hacer lo que podamos. Van para ti, Marilu, de corazón. Bueno, no pues dijimos que vamos cantamos dos cantares que nunca cantamos en ningún yao, que lo recopilamos hay unos años en Concello de Llaviana, el primero que vamos cantamos de Villoria, el otro también de Llaviana, de Tiraña, de un pueblín que ya no tiene gente que se llama Los Veneros. Dos cantares viejos de la Navidad del Concello de Llaviana. Lizardo, van para ti también, anda, que ya salgo llavianito. En el portal de Belén, en la ciudad de Judea, halló la Virgen María y le alumbraba una estrella. La estrella que lo alumbraba era la Virgen doncella. Pasó por allí José diciendo de esta manera. Como no cantas, María, como no cantas, doncella, ¿cómo quieres que yo cante si estoy muriendo de pena? Solo un hijo que tenía, más blanco que la azucena, me lo están crucificando en una cruz de madera. Si me lo queréis vaciar, os diré de qué manera os ayudará San Juan y también la Magdalena. Yo también os ayudará si con mis fuerzas pudiera. Yo también os ayudará si con mis fuerzas pudiera. Bueno, si el de arriba lo veía mal, el de abajo creo que decimos que veo como si fuera un desprendimiento de retina. Y es un orgullo cantar todos los años con Dolfo
que ya ves que toca con todos los que lo piden. Un aplauso que dé el más grande. Digo, con todo funciona todo bien. Ya lo bueno que tiene. Cuando te animas a un músico bono, aunque no lo bailas bien, suena bien. Vamos cantados entre los veleros, ¿eh? Para beber camina una niña ocupada, el cuando vea hombre no la acompaña. Marcharon de allí los dos, pisando con sus plantas, llegaron a una casa y allí piden posada. Desde adentro que ese se llama, es una mujer y un hombre que piden posada. Si traen dinero vente, si no ir a otra casa, dinero no traemos, nada más con reales plata. Esa es una moneda y hasta otra casa. Marcharon de allí los dos, pisando con sus tandas, llegaron a un portal y allí los dos descansan. Allí llegaron la Virgen, un niño con su grata, llegaron los pastores, toda aquella comarca. Otros traían calvos, otros manteca y llana, otros ricos pañales que eran banda. Para el niño que el frío te lava. Tócale cuesta llueve la pandereta, y el niño que sobra todo entera. Ay la 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 lo, 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 ay la la Bueno, el año que viene volvamos juntarnos. Me parece que para el año que viene va a estar inaugurado el auditorio, igual hay más espacio, pero la verdad que más guapo que este sitio no va a ser, aunque estemos apetiguñados. Que paséis buen año, que volvamos a vernos, que nos volvamos a juntar para cantar, que ya lo que tenemos que hacer, cantar más y a reír menos. Y al broche de oro va a ponerlo un grupo especial también que tiene mucho que ver con la recuperación del repertorio de la Navidad, la Andecha Folklore Guillero. Un aplauso.
primero que vamos a facer é un aguilando. Este recollido en el pueblo de Paque, en el concello de Somiedo. Este aguilando solía cantarse na víspora de Nochebuena. Y primero cantaban los mozos, pero con el paso del tiempo, con muchas tradiciones, acabaron cantando los nenos. Este y la pica, a ver si cumple. Y el segundo es un villancico que está recollido en el concello de Riosa y que normalmente muchos villancicos se prepararense para la misa al gallo.